Capítulo 2. Justo antes de llegar a El Dragón Verde en el camino a Dover, Alessia comenzó a pensar que había perdido la razón. Ella había dejado que Charis la convenciera de hacer algo tan absurdo como tomar su lugar, no solo ante su tutor sino también ante muchas otras personas que sin lugar a dudas iba a conocer en Cambrai. Estuvo a punto de ordenar que el elegante carruaje de viaje que le había proporcionado Charis se diera la vuelta y la llevara directamente de regreso a su casa. Sin embargo, por cariño a su prima no podía hacer algo tan cruel como evitar que ella se casara con el hombre que amaba. En Londres Charis había hablado una y otra vez acerca de lo maravilloso que era Harry Turnbury y cuando Alessia lo conoció comprendió por qué su prima estaba tan enamorada. Harry no era solo un hombre muy guapo y encantador, sino también muy inteligente y con las cualidades necesarias para ser un buen esposo. La manera como él expresó a Alessia su gratitud por ayudarlos y la forma como miraba a Charis, revelaron a Alessia todo cuanto deseaba saber. Después de aquello dejó de protestar por cualquier cosa que Charis le sugiriera. Para sorpresa suya ésta tenía todo planeado de una manera muy hábil y lógica y aunque Alessia sabía que lo había hecho bajo la guía de Harry, aquello era algo que su prima no hubiera sido capaz de hacer un año antes. Charis ya le había informado que Lord Kynaston designó a una tal señora Belton para que actuara como su dama de compañía durante el viaje a Cambrai. Todo ya ha sido arreglado, querida, aseguró ella. Le he enviado una nota a la señora Belton por medio de un lacayo y en la cual le pido disculpas por no haber ido personalmente a saludarla y le explico que ello se debió a que he estado muy ocupada haciendo mi equipaje y preparándome para la visita a mi tutor. Asimismo le hago saber que como saldré al campo para despedirme de unos parientes será mejor que nos encontremos en el Dragón Verde, que yo sé es una casa de postas situada a 1 kilómetro en el camino a Dover. Como el Dragón Verde estaba mucho más cerca de la casa de Alessia, esto hizo que el viaje fuera muy fácil para ella, sobre todo con los magníficos caballos que Charis le había proporcionado. Desde el momento en que llegaron a Londres, Charis comenzó a proveer a Alessia de un vestuario que la dejó estupefacta. No solo le compró un buen número de vestidos que podían ser terminados en el perentorio plazo del cual disponían, sino que también le obsequió docenas de sus objetos personales que no solo le quedaban a Alessia, sino que la favorecían mucho. Mi ajuar de boda será todo nuevo, explicó Charis, y si puedo costearlo, ¿por qué no? Ella abrazó a su prima mientras hablaba y le dijo: si rechazas algo de lo que te voy a dar me sentiré ofendida. En realidad estoy tranquilizando mi conciencia por no haberme ocupado antes de ti. Fui muy feliz hasta que murió mamá, explicó Alessia, y me encantaba saber de tus éxitos y de cómo todos admiraban tu belleza. Tú eres tan bonita como yo, respondió Charis. Y esperemos que todo el ejército de ocupación se dé cuenta de eso. Alessia rió. 150.000 hombres, exclamó ella. Me parece que es pedir demasiado. Por mí te puedes quedar con todos, incluyendo al duque de Wellington, bromeó Charis, siempre y cuando a mí me dejes a Harry. La suavidad de su voz y la mirada de sus ojos le indicaron a Alessia lo mucho que ella amaba al vizconde. En la noche, cuando estuvo a solas, Alessia rezó porque Charis fuera muy feliz y nunca se desilusionara. Aún en su pequeña aldea había escuchado rumores acerca de cómo los caballeros elegantes de Londres festejaban a su dama un día para aburrirse de ella al siguiente. Hasta los oídos de Alessia llegaron las murmuraciones acerca de lo fríos y despiadados que solían ser aquellos hombres, y ella siempre había temido que Charis, siendo tan bella y a la vez teniendo un padre acaudalado, acabara casándose con un hombre que la querría no por ella sino por su posición y su dinero. Pero después de conocer a Harry Turnbury comprendió que él también estaba profundamente enamorado de su prima, así que resolvió ayudarlos. Cuando los caballos entraron en el patio del Dragón Verde, sus dedos estaban fríos y sentía como si cientos de mariposas volaran dentro de su pecho. Sin embargo se sentía tranquila porque su padre estaría bien cuidado durante su ausencia. Cuando fue a visitar a la señora Milden comprendió cuán tonta había sido al no invitarla a seguir visitando la casa tal y como lo hiciera antes de la muerte de su madre y de esa manera proporcionarle a su desconsolado papá una compañía muy diferente a la que ella podía darle. La señora Milden era una mujer tranquila y bonita, que a la vez tenía una cierta cultura pues, por su timidez,
Pasaba gran parte de su tiempo leyendo. Ella siempre había estimado mucho a Lady Sophie, quien correspondía a su afecto. La cordialidad mostrada por la señora Milden cuando saludó a Alesia y la atención con la cual escuchó a la muchacha, demostró a ésta que no solo entendía cuál era el problema, sino que también estaba dispuesta a hacer cualquier cosa que fuera necesaria. Papá se ha sentido muy triste desde que enviudó, explicó Alesia a manera de confidencia. Aunque a veces parece ignorar mi presencia mientras escribe sus libros, yo sé que detesta comer solo y necesita de alguien que lo aliente. ¿Y qué sugieres que haga?, preguntó la señora Milden un tanto desconcertada. Considero que si usted come a diario con papá y él cena con usted, eso le facilitaría mucho las cosas a Bessie, pues a esta le resulta difícil preparar 2 comidas al día. Además, caminar desde nuestra casa a la suya sería un buen ejercicio para él. Te entiendo, mi querida niña. Por supuesto que te entiendo y trataré de convencer a tu padre al respecto. Sin embargo, no te enojes conmigo si él se niega. No creo que se niegue, afirmó Alesia. Lo que a él le disgusta es estar solo en las habitaciones que tanto le recuerdan a mamá y saber que ella ya no le responderá cuando la llame. La señora Milden puso su mano sobre la de Alesia y dijo: «Lo intentaré, mi querida Alesia, y haré cuanto pueda para ayudar a tu padre y a ti también». Además era consciente de que todo sería más fácil puesto que ella tenía dinero para comprar víveres. Lo primero que ella había hecho era depositar el dinero que había recibido en un banco del pueblo más cercano a nombre de su padre. «Esta es una sorpresa muy grata, señorita Stanbrook», le había dicho el gerente de la institución. «Quiero pedirle un favor, señor Graham». Ella observó que el gerente del banco la estaba escuchando atentamente cuando ella continuó. «Este dinero le fue entregado a papá por un admirador que se sentiría muy molesto si él se entera». El señor Graham arqueó las cejas y Alesia le explicó: «Se trata de alguien que piensa que sus libros son maravillosos y que sabe lo mal que lo estamos pasando. Sin embargo, no desea herir los sentimientos de papá pidiéndole que acepte una suma tan considerable. Por eso le suplico que no le envíe ningún estado de cuenta hasta que yo regrese». «Entiendo perfectamente, señorita Stanbrook», dijo él. «Yo me encargaré personalmente de que su padre no reciba ningún estado de cuenta hasta que usted nos indique lo contrario y, por supuesto, cualquier cheque que él gire contra ese dinero será pagado de inmediato». «Muchas gracias, señor Graham», contestó Alesia con una sonrisa. De regreso a la casa le entregó a Bessie una buena cantidad de dinero para que cubriera todas las deudas pendientes y para alimentar bien a su padre por lo menos durante un mes. «Con todo este dinero en la casa voy a tener miedo de que vengan los ladrones», exclamó Bessie. «Escóndelo en alguna parte», sugirió Alesia. «Tú sabes tan bien como yo que los ladrones no esperan encontrar algo de valor en esta casa». Bessie rió. «Tiene usted razón, señorita Alesia, y es una pena que Lady Charis no se hubiera mostrado tan generosa antes que nos hubiéramos deshecho de las joyas de su pobre madre». Pensar en aquello entristeció a Alesia, por lo que no respondió y simplemente indicó: «No le digas a papá que la situación está mejor de lo que lo ha estado durante mucho tiempo». «Yo dudo de que él se haya dado cuenta. Él no es un ser humano, vive en las nubes y sus pies ya nunca rozan el suelo», aseguró Bessie. Enseguida, como quería mucho a Alesia, comentó: «Cuídese mucho, señorita Alesia, pero diviértase lo más que pueda con mi lady. Eso sí, tenga cuidado con los libertinos de Londres. Muchas chicas decentes han visto sus vidas arruinadas por culpa de ellos». Alesia, por supuesto, no le había dicho a Bessie hacia dónde se dirigía en realidad, y cuando el carruaje llegó ya lo estaba esperando en la entrada de la casa para que el cochero no pudiera decir nada acerca de cuál era su verdadero destino. Charis le había explicado que ella cuidó de enviar sus propios caballos a El Dragón Verde para que no tuvieran dificultades en el camino, como sucedería si utilizaban bestias de posta que por lo general eran de bastante baja calidad. «Me temo que tendrás que viajar sola durante la primera parte del trayecto, querida», le había dicho Charis. «Pero una vez que llegues a El Dragón Verde encontrarás a la señora Belton y a la estafeta que envió Lord Kynaston, así como una doncella». Alesia abrió los ojos sorprendida. «¿Una doncella?», exclamó alarmada. «¿Se dará cuenta de que yo no soy tú?». «Lo pensé muy bien», respondió Charis, «y tuve que confiar en Marta».
quien ha estado con nosotros durante años y le confesé que voy a casarme con Harry. Está muy contenta y me consiguió a una parienta suya que, según dice, es una excelente muchacha. Ella piensa que viaja conmigo a Francia mientras Marta se toma un descanso. Alesia sonrió pero estaba inquieta. Todo se complica y se vuelve más peligroso, comentó. ¿Estás segura de que la nueva doncella pensará que realmente yo soy tú? Marta es tan hábil para mentir como lo soy yo, repuso Charis en tono jocoso. Y rió antes de añadir. ¿Recuerdas que cuando éramos niñas a mí siempre me estaban castigando por decir mentiras? Tú en cambio fuiste la niña buena a quien me ponían como ejemplo. Estoy segura de que eso no es del todo cierto, objetó Alesia. Al mismo tiempo pensó que las mentiras eran de mala suerte y esperó no tener que decir demasiadas, aun cuando era consciente de que estaría representando una gran farsa al tomar el lugar de Charis. Pero desde el momento en que se puso un elegante vestido de viaje en color azul con la capa rematada en piel y el bonete más costoso que jamás había tenido, comenzó a verse y a sentirse como Charis. Pese a ello era consciente de que no poseía ni la confianza ni la autoridad que su prima había adquirido durante los últimos tiempos cuando se convirtió en todo un triunfo dentro del mundo social. Cuando llegaron a El Dragón Verde, Alesia mantuvo la cabeza en alto para no aparecer nerviosa y así entró en el lugar. El propietario se adelantó para recibir a la pasajera de un carruaje de viaje tan elegante. Soy Lady Charis Langley, logró decir Alesia, y una señora Belton me debe de estar esperando. Por supuesto milady, contestó el propietario. Si milady desea seguirme la conduciré al salón privado. El hombre se adelantó y Alesia se apresuró a seguirlo. Cuando abrió la puerta observó con alivio que la señora Belton era una mujer de aspecto sencillo con una sonrisa agradable y vestida con buen gusto. «Por fin llega usted, Lady Charis», exclamó la señora Belton. «Yo estaba preocupada porque algo imprevisto la demorara y llegáramos a Dover demasiado tarde para abordar el barco. El señor Hunt me informó que este zarpa con la marea». Alesia miró al hombre que se había puesto de pie a su entrada y se dio cuenta, antes que la señora Belton se lo dijera, que se trataba de la estafeta que Lord Kingston contrató para que las condujera a salvo hasta Cambrai. Era obvio que el señor Hunt sabía cuál era su lugar y después de inclinarse ante Alesia salió al patio para supervisar el cambio de los caballos y asegurarse de que los cocheros comieran algo antes de ponerse en camino. Una buena comida también esperaba a Alesia y ésta pensó que Lord Kingston debía ser tan buen organizador como lo era Charis. Media hora más tarde ella y la señora Belton se encontraban cómodamente instaladas en el carruaje mientras que el señor Hunt y la doncella, a la cual aún no había visto, lo seguían en otro vehículo que también transportaba el equipaje. El camino a Dover se encontraba en buenas condiciones ya que era recorrido a menudo por el príncipe regente, así que avanzaron a un paso mucho más rápido de lo que Alesia anticipara. Y esto hizo que la señora Belton dejara de preocuparse por llegar a tiempo para alcanzar el barco. No habían avanzado mucho cuando Alesia pudo darse cuenta de que la señora Belton era una verdadera e indiscreta parlanchina. Habló acerca del tiempo que había estado en Londres, de lo mucho que deseaba volver a ver a su esposo y de lo aburrido que él y los demás oficiales encontraban su trabajo en el ejército de ocupación, pues en realidad no hacían nada. «La guerra es una cosa pero la paz es algo diferente, Lady Charis», comentó la señora Belton, «y en justicia no podemos culpar a los hombres por preferir las emociones de la guerra». «Yo pienso que la guerra es algo horrible», respondió Alesia. «Pues no deberá decírselo a su tutor», sugirió la señora Belton, «si toma en cuenta las glorias que ésta le ha proporcionado». «¿Glorias?», preguntó Alesia. Súbitamente comprendió lo poco que sabía acerca de Lord Kingston y pensó que aquella podía ser una buena oportunidad para conocer algo más acerca de él. «Lady Charis, usted debe de ser consciente de que Lord Kingston es uno de los oficiales más brillantes que jamás hayamos tenido en el ejército británico, exceptuando por supuesto a su excelencia». «No, yo no lo sabía», murmuró Alesia. «Bueno, para empezar es el general más joven». «¿El más joven?», interrumpió Alesia. «Yo pensaba que era un hombre mayor». La señora Belton rió. «Oh, no querida,
Usted está totalmente equivocada. No debe de tener más de 33 años y fue nombrado general después de una batalla en la cual su jefe resultó muerto y él asumió el mando con tal pericia que los franchutes tuvieron que correr y nuestras pérdidas fueron mínimas. Solo 33 años, murmuró Alesia para sí. Sí, así es, afirmó la señora Belton. Pero cuando lo conozca verá que es muy impresionante. Dicen que imita a su excelencia. Pero francamente a mí me parece mucho más fácil hablar con el duque, a quien encuentro más humano que a Lord Kingston. ¿Por qué?, preguntó Alesia. Quizá porque él tiene una forma, repuso la señora Belton como si estuviera buscando las palabras adecuadas, una manera de ver. A través de una, que no le puedo explicar. Sin embargo es como si sospechara que algo se le oculta y no puede adivinar qué a simple vista. Ella hizo un gesto con la mano enguantada mientras proseguía. No puedo explicarlo. Nunca fui buena para analizar a la gente, pero eso es lo que hace Lord Kingston y el duque confía mucho en él porque sabe que si alguien guarda un secreto Lord Kingston lo descubrirá de inmediato. Alesia contuvo la respiración. Aquello sonaba alarmante. ¿Qué sucedería si al momento de su llegada Lord Kingston sospechaba que ella guardaba un secreto y le pedía una explicación? Entonces se dijo que no había ninguna razón por la cual él pudiera sospechar que ella no era quien pretendía ser. La señora Belton seguía hablando. Por supuesto, decía, usted comprenderá que siendo joven, bien parecido y además tan rico, el general es irresistible a las mujeres. ¿A las mujeres?, dudó Alesia. No creí que hubiera muchas en Cambrai. Ella se había imaginado que un pueblo militar estaría lleno de soldados, todos vistiendo uniforme, y que los oficiales como Lord Kingston se ocuparían de mantener el orden y entrenar a las tropas. La señora Belton rió una vez más. Creo que se va a llevar una sorpresa, observó. Milady ha estado pensando, como lo hice yo alguna vez, que la existencia en Cambrai es la incómoda y austera vida de los cuarteles, pero puedo asegurarle que allí es mucho mejor. Continuó explicando cómo el duque de Wellington había ocupado un castillo en Mont Saint-Martin a unos 18 kilómetros de su campamento en Cambrai. Y eso sirvió de ejemplo, comentó la señora Belton. Pues de inmediato Lord Kingston encontró otro castillo casi tan grande como el del duque y amueblado de una manera excepcional. Siempre que he estado allí envidio a sus huéspedes. No entiendo, logró decir Alesia. No pensé que Cambrai fuera un lugar acogedor, aunque sabía que el duque tiene una residencia en París. Charis le había comentado todo aquello, pero como su prima estaba segura de que no sería trasladada a París, no le había prestado mucha atención. Jamás se le había ocurrido imaginar que hubiera algún tipo de sociedad en una base militar. Pues veo que se va a llevar usted una sorpresa, aseguró la señora Belton una vez más, y con lo bonita que es usted creo que Lady Lilian Somerset también se llevará una sorpresa. ¿Quién es Lady Lilian?, preguntó Alesia. Claro que estoy contando algo que no debería, pero es la amiga de Lord Kingston y no es ningún secreto que tiene todas las intenciones de convertirse en su esposa. Alesia pareció sorprendida y la señora Belton continuó diciendo. Al esposo de Lady Lilian lo mataron hace 2 años, poco antes de la batalla de Waterloo, y como ella es prima de Lord Kingston, se ha hecho cargo del manejo de su castillo y fungirá como dama de compañía mientras usted esté allí. Alesia se preguntó si aquello complicaría las cosas de alguna manera, pero decidió que si Lord Kingston estaba interesado en Lady Lilian, quizá le prestara muy poca atención a ella, por lo que podría pasar inadvertida. La señora Belton seguía hablando y no tenía intenciones de callarse. En lo personal yo no admiro a Lady Lilian. Es demasiado exótica para mi gusto y me alegro de que mi esposo piense lo mismo, pero la dama a la que el duque de Wellington encuentra fascinante es muy diferente. ¿Quién es?, preguntó Alesia. Es la señora Marianne Patterson, respondió comunicativa la señora Belton, encantada de poder seguir con su verborrea. Ella y sus 2 hermanas son norteamericanas y se les conoce como las 3 Gracias. Hay muchas otras mujeres que las envidian. ¿Americanas?, exclamó Alesia sorprendida. Sí, vienen de Baltimore y son las bisnietas de un multimillonario llamado Charles Caton.
Yo nunca he conocido a una americana, comentó Alessia. Entonces pensó que tal vez aquello había sido una indiscreción, ya que de seguro Charis había conocido muchas en Londres. Pues estoy segura de que milady encontrará encantadoras a las 3 hermanas, dijo la señora Belton, aunque tengo mis dudas acerca de Lady Lilian. Me está poniendo nerviosa, dijo Alessia. La señora Belton rió y exclamó: después de todo lo que yo he escuchado acerca de usted, Lady Charis, me resulta difícil creer que haya algo que pueda alterarla. Llegaron a Dover cerca de las 5 y el barco estaba esperando junto al muelle. A Alessia este le pareció enorme, pero estaba preocupada pues no sabía qué tan buena o mala viajera a bordo iba a resultar, ya que nunca había navegado antes en el mar. Le sorprendió ver que junto con su equipaje aparecían varias canastas de mimbre y cuando preguntó qué contenían le informaron que víveres. —¿Víveres? —exclamó ella. —¿Para qué? Cruzar el canal no debe tomar más de 3 a 5 horas, respondió el señor Hunt, pero pudiéramos encontrarnos con mucha calma. Durante uno de mis viajes el barco permaneció anclado durante 3 días y conozco casos en que los pasajeros se han visto obligados a permanecer en el medio del canal hasta 11 días. Aquello era algo que jamás se le había ocurrido a Alessia y en vez de desear un mar en calma rezó porque el viento las llevara hasta su destino lo antes posible. Tan pronto como el barco se alejó del muelle, la señora Belton se retiró a su cabina con la excusa de que no era buena para viajar en barco y que la única manera como podía tolerar el mar era acostada. Después de tanto hablar, para Alessia fue un alivio poder ver cómo el barco se hacía a la mar y después bajar a su cabina donde Sara, su doncella personal, estaba sacando las cosas que podrían necesitar para esa noche. La cena estuvo deliciosa. La señora Belton no estuvo presente. Había paté, pollo frío relleno, chuletas de cordero cubiertas con aspic y sazonadas con hierbas. Para el postre había frutas frescas provenientes de Kingston Hall, y para beber un exquisito vino blanco seguido de un claret del cual Alessia solo tomó un sorbo pero comprendió lo mucho que su padre lo hubiera apreciado. Después de disfrutar de lo que a ella le pareció una cena opípara se fue a la cama. Durmió toda la noche y no despertó hasta la mañana siguiente con el ruido de los movimientos en cubierta. Poco después de la cena, el señor Hunt llamó a su puerta para comunicarle que habían cruzado el canal sin ninguna dificultad y llegarían a Calais en 1 hora. Esto permitió a Alessia vestirse sin prisas y tomar el desayuno que le trajeron para después subir a cubierta y ver por primera vez una población francesa. Calais no la desilusionó aun cuando el señor Hunt le comentó que no era un puerto muy impresionante. La señora Belton no apareció sino hasta después de que el barco estuvo amarrado al muelle y aunque no se había mareado pasó una noche molesta odiando cada minuto del viaje. A Alessia le hubiera gustado poder observar muchas cosas en las calles de Calais, tales como su gente, los niños, las casas con persianas en las ventanas, pero el señor Hunt las subió rápidamente a los 2 carruajes que las estaban esperando. Alessia comprobó que los cocheros llevaban el uniforme del ejército inglés. Pronto la señora Belton se sintió lo suficiente bien como para comenzar nuevamente a hablar sin cesar, pero Alessia no escuchó lo que ella decía pues estaba muy entretenida mirando por la ventanilla. Después de haber escuchado horrores acerca de Francia bajo el dominio de Napoleón, ella se sorprendió al ver que gran parte de la tierra estaba cultivada y que las cosechas comenzaban a crecer bajo el calor del sol. Al mismo tiempo se percató que había muy pocos hombres, a no ser por niños o ancianos, y que el trabajo estaba siendo hecho por mujeres. Las guerras son un desastre, pensó ella y recordó que la señora Belton le había dicho que no mencionara aquello a Lord Kingston. Pasaron la noche en una posada al sur de St. Omer y a la mañana siguiente se pusieron en marcha muy temprano para poder llegar a su destino hacia el anochecer. Cerca del ocaso, la señora Belton anunció complacida que ya se encontraban en las afueras de Cambrai, y que en pocos minutos podrían ver el castillo donde se hospedaba Lord Kingston. Súbitamente Alessia descubrió que estaba cansada de estar sentada durante tanto tiempo y de escuchar el monólogo de la señora Belton. Esta insistía en repetir los nombres de las mujeres que habían amado a Lord Kingston, lo cual obviamente era un tema que le fascinaba. El solo pensar en él asustaba a Alessia,
así que no quería escuchar nada acerca de lo que había hecho o dejado de hacer antes de conocerlo. Aún le resultaba difícil entender por qué le había pedido a Charis que viniera a reunirse con él en Francia y expresando su deseo como una orden a la cual ella no podía negarse. Si tiene a Lady Lilian y a otras mujeres, parece extraño que se moleste por una jovencita que ha sido su pupila por más de un año y de quien él hasta ahora nunca se había ocupado, pensó Alesia. Imaginó que al llegar a Cambrai conocería todas las respuestas, mas por el momento todo parecía incomprensible. Sin embargo, ahora que se sentía cansada después del largo viaje, comprendió que si Charis hubiera estado allí habría odiado cada momento y cada kilómetro que la alejara más y más de Harry. Tendré que representar mi papel con mucha astucia para que Lord Kynaston nunca sospeche, se dijo Alesia. Charis le había dicho que cuando todo estuviera arreglado ella podía regresar, pero Alesia estaba casi segura de que tendría que hacerlo sin la ayuda de Lord Kynaston. Tenía el presentimiento de que él podría estar tan disgustado que se negaría a proporcionarle una estafeta y una escolta militar como la que había tenido ahora. La señora Belton se encargó de narrarle horribles historias acerca de cómo la gente era asaltada en los caminos de Francia para quitarle no solo el equipaje, sino hasta la ropa que llevaba puesta, pues los franceses aún padecían una aguda falta de alimentos, ya que al final de la guerra Napoleón llamó a todos los hombres y los campos habían quedado desatendidos. Estoy segura de que alguien será amable conmigo, pensó Alesia tratando de consolarse. De pronto, cuando el sol comenzó a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de oro y carmín, ella vio ante sí un atractivo castillo. Estaba rodeado de árboles y era típicamente francés. Al acercarse pudo vislumbrar un jardín geométrico con una fuente cuyas aguas brillaban bajo los últimos rayos del sol. Todo se veía tan hermoso que después de haber viajado durante tanto tiempo aquello le pareció como un buen augurio. Entonces se dijo que allí era donde comenzaba la verdadera prueba, por lo cual tendría que tener mucho cuidado con lo que decía y mantenerse siempre muy alerta. Hemos llegado, anunció la señora Belton. Me alegra que el viaje haya terminado y sobre todo que no nos hayamos vistos envueltas en algún asunto desagradable. Supongo que no tengo que decirle que a los franceses les disgusta tener a un ejército de ocupación en su país. Eso les molesta en extremo. Sí, por supuesto, murmuró Alesia. Estoy segura de que a nadie, no importa quién sea, le gusta ser conquistado y vencido. El carruaje se detuvo delante del castillo. Junto a la puerta aparecieron varios sirvientes y a ambos lados de la escalera los soldados que montaban guardia presentaron armas cuando ellas descendieron del carruaje. La señora Belton se adelantó. Un sirviente de alto rango y un ayudante de campo la recibieron en lo alto de la escalera. Nos complace verla, señora Belton, dijo el ayudante de campo. Temimos que pudieran demorarse y su señoría ya subió a cambiarse para la cena. Se nos hizo un poco tarde, respondió la señora Belton, pero ya hemos llegado y permítame presentarle a Lady Charis Langley. He estado ansioso por conocerla, milady, expresó el ayudante de campo con una sonrisa. Alesia observó la admiración reflejada en los ojos de aquel hombre y al ver que él le sostuvo la mano un segundo más de lo necesario, comprendió que la fama de Charis había llegado hasta allí y el ayudante de campo estaba pensando en el éxito que su prima había tenido en Londres. Milord querrá demorar la cena para ustedes, pero no más de lo necesario, explicó el ayudante de campo. Así que haré que les muestren sus habitaciones de inmediato y estoy seguro de que ustedes se apresurarán lo más posible dadas las circunstancias. Así lo haremos, dijo la señora Belton, aunque creo que me tomará horas quitarme el polvo del camino. El ama de llaves apareció en lo alto de la escalera y después de hacer una reverencia ante ellas las condujo a sus habitaciones. Casi de inmediato el equipaje fue subido también. Mientras Alesia se bañaba, la nueva doncella, con la cual ella solo había intercambiado unas cuantas palabras,
Le encontró un vestido que no se había arrugado durante la travesía. Había otra doncella para ayudarla y una tercera para preparar un baño perfumado con verbena en el cual a Alessia le hubiera gustado poder permanecer por largo rato para deshacerse de la fatiga del viaje. Sin embargo, sabía que no debía hacerlo a menos que quisiera ofender a su tutor aún antes de conocerlo. Por la manera como el ayudante de campo se había expresado y la rapidez con la cual habían sido conducidas a sus habitaciones, ella pudo darse cuenta de que a su señoría no le gustaba retrasar las comidas y se molestaba cuando esto sucedía aunque fuera por unos pocos minutos. «Debo apresurarme», pensó Alessia. Le pareció que hubiera sido mucho más sensato si la señora Belton y ella se hubieran podido retirar a la cama para enfrentar lo que la esperaba el día siguiente. La doncella la ayudó a ponerse uno de los vestidos más bonitos que tenía y la peinaron en el estilo que Charis le había indicado que era la última moda. Cuando estuvo lista, un sirviente que la había estado esperando afuera de su habitación, la escoltó hasta la planta baja. Había llegado el momento que más temiera desde que salió de su casa. «Tengo que recordar que soy Charis», se dijo. Mientras atravesaba el gran vestíbulo de mármol rezó para no cometer ningún error ni demostrar que en realidad se sentía un poco preocupada y fuera de lugar. «Soy Charis», se dijo una y otra vez. El mayordomo, quien había tomado el lugar del sirviente, caminó delante de ella para abrir las puertas de lo que a Alessia le pareció que debería ser el salón más importante del castillo. «Lady Charis Langley, milord», anunció el mayordomo con voz estentórea. Por un momento todo se nubló delante de Alessia y la habitación le pareció estar llena de gente por lo que le fue imposible distinguir a nadie en especial. Un hombre se apartó de los demás que se encontraban junto a la chimenea. Era alto, ancho de hombros y Alessia supo que era Lord Kynaston, su supuesto tutor. Le tomó un momento poder levantar la mirada para enfocarla en la cara de él. Era muy diferente a como lo había imaginado y sin embargo igual a como Charis había pensado que iba a ser y a como la señora Belton lo había descrito. Prepotente, autoritario, con ojos agudos y penetrantes, y a Alessia le pareció aterrador.